Hola, muy buenas noches. O buenas tardes o buenos días, bienvenidos. Depende del momento en que estén viendo este video. Ujú. Muchas gracias por estar aquí una vez más en nuestro canal. De todo un poco, bienvenidos. Edith de la Torre. Y Rodrigo Montes. Y pues el día de hoy traemos un tema en respuesta a algunos de sus comentarios. Ujú. Una propuesta de tema. Bueno, hubieron algunas y elegimos esta. Así es, nos preguntaban sobre constelaciones familiares, si eran verdad, y entonces nos parece interesante desarrollar este tema. Primero tendremos que empezar qué es una constelación familiar. Constelaciones familiares es una terapia donde se reúnen personas. Esta terapia fue desarrollada por un alemán, por ahí de los años 90 lo empezó a aplicar. Se llama Bert Hellinger, y él lo que trataba de hacer es, encontró que en las familias hay ciertos patrones repetitivos o ciertas situaciones de las personas que no se explicaban, como enfermedades, o situaciones que no parecían no tener una lógica médica, pero aún así las seguían padeciendo. Entonces él interpretó que podría ser una información que viene dentro de la familia, la cual se está repitiendo con un objetivo. Y es bien interesante el cómo a veces no es, por ejemplo, no se pueden conocer, por ejemplo, el bisabuelo con el bisnieto, y Ajá. repite esta historia, ¿no? O repite esta enfermedad o esta situación de vida. Exacto. Y es por eso que esta persona le da curiosidad por hacer esta investigación. Uh-huh. Él lo determina que si una persona está padeciendo algo o algún patrón repetitivo, por ejemplo, un alcoholismo que no sabe de dónde viene, o alguna enfermedad, él interpretaba que probablemente alguien de su familia fue desterrado. Él trabaja mucho con las personas que fueron excluidas. Un excluido para él era como una persona que no era aceptada dentro de la familia y era negada. Entonces, digamos que de cierta manera como que lo sacaban del árbol genealógico, no se hablaba Claro. de él, Ajá. como si nunca hubiera existido. Si alguien mató a alguien en la familia, digamos que la familia se avergonzaba y hacían como que nunca existió. Se fue, o los excluía. Él habla mucho de los excluidos. Entonces, básicamente lo que hacen es reúnen un grupo de personas y hay una persona que tiene algún tema. Entonces, agarra a las personas que, digamos, si es un tema familiar, puede decir, esta persona quiero que represente a mi abuelo, aunque no lo haya conocido, por lo que él guste y quiera y mande. Y se meten a como un círculo y las personas empiezan a expresar lo que sienten. La teoría de él es que las personas se conectan como con las emociones del antepasado y las empiezan a interpretar como si fuera una pequeña obra de teatro, y la persona que está constelando, que está afuera, está observando interpretando la interacción de las personas de adentro. Se le va preguntando qué siente, qué interpreta de eso y empieza a generar una conclusión cuya finalidad es resolver el problema que parece no tener explicación. Uh-huh. Fíjate que en alguna ocasión fui participante de una constelación y fue muy curioso. Yo representé la madre Uh-huh. y mi cuerpo lo que hizo fue ponerse de lado y no ver a la chica. Uh-huh. Entonces, esta actitud de mi cuerpo le causó muchísimo ruido a la chica y se desplomó. Okay. Y empezó a llorar y dije, yo por dentro decía, ay no, qué feo, ¿por qué hice eso? Pero efectivamente estás con la energía de la persona que se va, estás como aportando pues ahí. Y pues ya se hizo el trabajo, el psicólogo ya hizo el trabajo y ya después salió que precisamente había tenido rechazo por parte de su madre. Uh-huh. No quería tener, o sea, había sido una hija no deseada. Fue muy bonito el trabajo, se me hizo muy, muy interesante. Yo no lo trabajo, pero sí he participado. Okay. Entonces sí, es muy, muy interesante todo lo que se maneja. Y todo lo que descubres, porque volvemos al punto, o sea, puedes no haber conocido a los padres
y ahí sale muchísima información. Ok, entonces esa es una explicación así a grandes rasgos de qué es lo que sucede en una constelación. Obviamente cada persona es única. Hay varios tipos de constelaciones. De las que yo conozco son constelaciones fluviales. En una tina de agua ponen unos monitos y a cada monito le dan un nombre, digamos, una representación. Hay una bomba de agua que está haciendo que circule el agua, entonces los monitos se empiezan a mover de cierta manera y la persona que está observando empieza a interpretar qué tanto del movimiento de los monitos tiene que ver con su psique, con su mente, con sus recuerdos, con su interpretación de algún evento. Y lo importante de estas psicoterapias es que la persona, digamos, perdone, pida perdón, haga conciliación con la idea que esta persona trae de cierto evento que estaba escondido en su subconsciente. Uh-huh. Desde mi interpretación, esto es lo que funciona. Para mí sería muy difícil entender que un espíritu baja y sería algo muy improbable para mí, pero vamos, no lo descartamos. Pero esta es mi idea. Mi idea es encontrar la lógica de lo que sucede dentro de la persona y ver qué es lo que funciona emocionalmente. Emocionalmente para una persona, saldar una historia, sea o no sea real, le va a beneficiar. Uh-huh. Sí, de hecho. Entonces, pues desde mi punto de vista, ¿qué tanto es verdad esto? Pues habría que ver el resultado. Si la persona mejora su actitud, convive de mejor manera digamos, en esta interpretación que una mujer tuviera problemas con los papás y con el abuelo, y por lo cual es difícil relacionarse con los hombres, si esta persona empieza a tener mejor comunicación con los hombres, podríamos decir que esta terapia es verdadera, que funciona. Sí, de hecho, el reacomodo, ¿no? Por ejemplo, el simple reacomodo de el lugar que le corresponde al padre y a la madre, y el reacomodo en el tema de la terapia familiar, pasa eso, de que cuando el papá se mueve de lugar, o la mamá toma el lugar, o uno de los hijos toma el lugar del padre. Igual, el padre puede bajar al lugar del hijo, el hijo puede subir al papá. Todos los lugares se ocupan. Cuando alguien no agarra su lugar, alguien lo toma, siempre. Todos los lugares se tienen que ocupar. Y parte de lo que es el trabajo de las constelaciones es acomodar a todos en su lugar. Y el simple reacomodo genera este movimiento en tu familia y también la reinterpretación. Esa es otra cosa curiosa que pasa en las constelaciones, ¿no? La familia puede reaccionar diferente, eso me ha tocado verlo mucho. Los familiares empiezan a reaccionar de una manera diferente, como si algo realmente se hubiera movido. Qué tan real sea, no sé, pero si es eficiente, pues es una herramienta muy interesante. Obviamente va a depender de la calidad de la persona y la habilidad que tenga, en este caso podríamos llamarlo el constelador. ¿Cuál es la habilidad para hacerle notar a la persona que está dentro de ese recuerdo o de esa emocionalidad para que pueda reinterpretar la realidad y por consecuencia reaccionar de diferente manera, por consecuencia crear una nueva personalidad e ir interactuando diferente con su entorno? Sí, y que cada quien tome su lugar, es muy, muy interesante. Sí, es muy interesante, es algo se pone divertido, depende de la situación. Funciona lo que mencionas, o sea, si te funciona. Exacto, al final de cuentas, pues, es medir todo a base de resultados, es decir, funcionó, me clarificó, tengo la mente más clara para poder observar y convivir de diferente manera, noté que puedo reaccionar de diferente manera, ser mejor persona, pues es una herramienta muy eficiente. Sí, es la finalidad. Y es interesante pues ver cómo
en este tema de constelación, pues hasta el nombre lo dice, es una constelación como las estrellas, Ajá. como todos tienen un lugar, como las Una constelación. constelación de estrellas. Tienen un acomodo, tienen un acomodo, y en el tema de la familiar, pues como de verdad todos tienen un acomodo, y como el hacer un movimiento, por ejemplo, y en alguno de los programas lo hablamos, un movimiento como nieto puedes romper con muchas cadenas que se han seguido. El hacer lo que no se espera, digámoslo así. Si las familias responden igual, lo que hablábamos en el programa pasado, de mi abuelo tuvo diabetes, mi padre a los 30, mi padre tuvo diabetes a los 30, y ya tengo 29, ya valió. Exactamente. Entonces el hecho de hacer consciente de que tú puedes modificar eso, obviamente como lo hemos dicho en todos los programas, con ayuda, sí, a veces uno queremos hacerlo, pero hay cosas que cuando queremos darnos autoterapia hay cosas que no logramos ver, por eso es necesario otro. Así es. Y qué mejor que sea un profesional, alguien que esté preparado, que sepa hacer distinciones y que te pueda ayudar a encontrar lo que sea que estás buscando. Si estás buscando una respuesta, una constelación es una herramienta, para mí, desde mi punto de vista, muy interesante, porque tu subconsciente tiene la libertad de interpretar, sea o no sea real, tu subconsciente está interpretando un evento, un movimiento de monitos. Y el hecho es de que cuando tú logras reinterpretar esa realidad para tu cabeza, que es una idea, tú puedes reaccionar diferente. Entonces sí puede generar cambios en una personalidad. Desde mi punto de vista sí, es muy notorio, es divertido, es fácil, pero solo hay que hacerlo con mucho cuidado. Sí, con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Mucho cuidado, y siempre escuchando a la persona que está trabajando, porque sí, hay muchos pequeños detalles, tenemos que estar bien atentos para poderlo trabajar. Sí, sí, claro, pero sería con alguien experimentado y con alguien profesional. Desde muecas, desde sonrisas, desde todo eso se tiene que estar observando para ver dónde se tiene que hacer el movimiento. En que el momento preciso, digámoslo así. Exacto. Es todo un tema. Por eso digo, fácil, pues no. Es bastante fácil y divertido. Entonces, abres como un recuerdo y lo puedes reinterpretar de diferente manera, digamos que lo vuelven a guardar, y cuando acciona el automático de ese evento, la persona reacciona diferente. Es ahí el cambio. Otra cosa que buscan mucho las constelaciones y que es muy recurrente es como integrar, digamos, si alguien tuvo alguna situación en su vida, un tío, algún abuelo, que la familia se avergonzó de él y lo desterró, o simplemente quisieron aparentar que no existió, la idea de la constelación es de que alguien más viene a interpretar ese mismo evento. O sea, si alguien, digamos, robó, viene, digamos, un tataranieto a robar con la intención de ser aceptado dentro de la familia, cometiendo el mismo pecado. No sé si me doy a entender. Entonces, la idea de la constelación es integrar a todas esas personalidades. Es curioso porque pasan muchas casualidades cuando hay como abortos, empiezan a pasar eventos de varias situaciones que se mueven en ese espacio. Entonces dices, ok, alguien decidió salirse rápido. Y ya empiezas a preguntar y dices, ¿alguna vez has tenido aborto? Y dices, ah, caray, sí, pero lo había borrado de mi cabeza porque fue algo doloroso. Entonces es como volver a abrir ese recuerdo. La persona puede sentir, digamos, dolor en automático, pero al hacer una integración con esa persona, que la mente interprete que está unido, que no está separado, la hace sentirse mejor. ¿Sí? Entonces, hay como reinterpretación. Una reinterpretación para mí básicamente es reinterpretar algo, integrar cosas que no sabías que estaban fuera, en tu cerebro tiene respuestas y te quedas en paz. Básicamente eso es lo que hacen las constelaciones. Sí, no, y es todo un tema, es un tema muy, muy amplio de cómo, y ya lo hemos platicado en algunos programas, de cómo eventos se repiten, cómo el tema del nombre, de que a veces, sí, de que a veces, ay, que hay que ponerle el nombre en honor al
tío abuelo que murió a los 15 años de una muerte que no se merecía porque era un jovencito y llega o el hijo de alguno de los hermanos de ese y le pone el mismo nombre y cómo carga con eso y tiende a, o sea, lo pasan situaciones como de fallecer o situaciones trágicas y así, o sea, como el tema del nombre es muy interesante. Sí. Y también el tema del nombre, yéndonos como cuando era muy común aquí en México antes de ponerle el nombre al hijo, al primogénito. Ajá. Y el cómo también ese peso del nombre era de tengo que ser igual a mi padre sin hablarse. O sea, es un tema que no se habla, Ajá. pero el hecho de llevar el peso del nombre, actitudes similares, hacen casi es como un clon, digámoslo así. Así es. Y de hecho, si lo podemos ver en la actualidad, es muy complicado que un hijo llegue a las hazañas de un padre grande. Podemos poner, por ejemplo, un Julio César Chávez. Uh-huh. Es muy complicado que alguno de los juniors de los Chávez llegue al poder que llegó el padre. Es muy complicado. Un Vicente Fernández, un Alejandro Fernández, tienen muchas complicaciones para llegar a ese nivel, ¿no? Y tienen muchas trabas, tienen muchos problemas. Un Pepe Aguilar, pasan ciertas cosas que tienen ciertas características similitud y muy parecidas, que es lo que este personaje es lo que encontró y dice, ok, aquí se están repitiendo patrones, ¿cómo rompemos este patrón? Reinterpretando esta realidad, pero que está en el subconsciente. Uh-huh. Sí, Entonces, sí, son temas que no se hablan, pero ajá, se sabe que están. ajá. Eso es lo interesante El detalle es de que si tú le pones el nombre digamos, es muy común que los padres, cuando son padres, a veces los hombres dicen, ok, yo amé mucho a esta persona y falleció y la perdí, entonces si tengo una hija, le pongo el nombre de mi exnovia o mi primer novia, mi primer cariño, no sé, amor, entonces empiezo a tratar, si fuera el caso, lo pudiera empezar a tratar con ese afecto como si fuera la otra persona. Entonces, en la interpretación de esa hija, pudiera sentir que no es aceptada por quien es, sino por el recuerdo de alguien más. Y pudiera empezar una confusión de personalidad con ella. Uh-huh. Desde mi punto de vista, simplemente es por el trato que está recibiendo, por cómo ha sido tratada, pero las personas no son conscientes de que la está tratando como a su exnovia y no como a su hija. Y volvemos al punto de Julio César, de que es también el peso del nombre y el peso de la expectativa, ¿no? Exacto. Como que no se dice, pero tienes que ser igual a o Sí. mejor. No, mejor no. Regularmente mejor no es, pero tienes que ser igual a. Y es muy complicado porque ese tipo de personas tienen conflictos muy fuertes, requieren ciertos estimulantes que a veces caen en adicciones porque requieren salir de esa. Uh-huh. La idea de llegar al nivel que llegó su padre es una presión muy grande para lo cual no fueron preparados. Uh-huh. O sea, el junior pudiera lograr eso o más, pero requiere estar entrenado. El detalle es que no le dieron un entrenamiento emocional o una solución a ese tipo de conflictos que solo pasa en su mente. Que yo creo que ya. Sí, porque claro, ya hubo un movimiento con él, fue muy notorio que ya hubo un movimiento con él. O sea, yo creo que ya recibió ahí su apoyo psicológico. Uh-huh. Pero pues, entonces el hecho de que una persona esté viviendo bajo las expectativas de un padre va a estar descuidando lo que él como hijo, como ser único, tiene que ser. O sea, es como, si a él le gusta la paz y al papá le gustan los golpes, pudiera sentirse no aceptado y entraría a un mundo donde no se sentiría satisfecho y empezaría a buscar alcohol, drogas o cualquier cosa que lo saque de esa realidad porque no la entiende. Sí, y a veces no nomás es la expectativa del padre, es la expectativa de todo el clan, de todo el entorno. Incluso personas famosas, pues no es la expectativa nada más de él, sino de la sociedad. Sí. Incluso empiezan a hacerles bullying de, nunca vas a llegar a ser como tu padre o cosas así. Ajá. Y es información muy, muy pesada. Como dices tú, deja de ser él para tratar de ser igual. Para ser alguien más. Entonces esta persona entraría en un conflicto de personalidad.
Aquí el detalle es que antes evitaban este tipo de problemas, pero los entrenaban. A los hijos de reyes o a los hijos de guerreros los entrenaban desde muy pequeños. Hay una especie de entrenamiento, pero un Chávez probablemente no hay un entrenamiento emocional. A lo mejor físico sí, pero emocional no. Digamos, en el ejemplo de Julio César Chávez, para llegar a ser un peleador tan extraordinario, él, él lo sacó por el coraje lo menciona en sus videos, de que él era buleado, es muy chaparrito, entonces lo golpeaban, entonces dice, para poder defenderme, requiero aprender. Entonces ese coraje de haber sido golpeado y golpeado lo lleva a un nivel de entrenamiento mucho mayor que el estándar. Si el hijo todo se le facilita, no tiene ese alimento para ser tan extraordinario, no tiene ese extra. Okay. Entonces, son temas muy, muy amplios. Muy, muy sí, sí, de hecho yo creo que sí vamos a hacer más adelante otro programa de este tema, porque sí hay muchísima información y pues porque queremos también. Que nos da la regalada gana. Sí. No sé qué más quieras agregar a este. Pues creo que se entiende, es un tema muy, muy amplio. También las constelaciones intentan perdonar, integrar, intentan solucionar todos los temas que la persona pudiera tener en su subconsciente, sean reales o no, están afectando a su realidad. Entonces, es una herramienta bastante linda, bastante divertida. A mí me parece una herramienta muy bonita. Sí, y muy pues amable. tiene buenos resultados. Bueno, pues y muy rápidos. Igual los invitamos a que compartan, ahí en las publicaciones si tienen algún interés de algún otro tema, que compartan estos videos, que si sabes que a alguien le puede gustar, pues ayúdanos a compartir, suscríbete si es la primera vez que los ves, y pues aquí es de todo un poco, tenemos temas de todo un poco. También te invitamos a ver los videos anteriores, tenemos ya como 50 y tantos, no sé en qué momento sucedió, pero pues ahí los invitamos hay muy muy buenos temas, muy interesantes, entonces los invitamos ahí a echarle una checadita al canal y pues que sigan compartiendo y sigan dando sus opiniones. Muchas gracias. Si tienen alguna duda o algo que podamos ayudarles a ampliar, pues son bienvenidas las preguntas. Saludos a a todos nuestros seguidores. Un abrazo a las personas que video con video, aunque no publiquen, sé que nos ven, nos comparten fuera del programa. Sí, muchas gracias. Entonces, muchas gracias por sus retroalimentaciones. Estoy ando bien trabada. Muchísimas gracias y pues por nuestra parte es todo. Hasta luego. Hasta luego.